Para hablar del uso de los sistemas de información geográfica en el ordenamiento territorial, voy a tocar brevemente un par de temas. El primero es mencionar qué es el ordenamiento territorial y cómo funciona, qué son los sistemas de información geográfica, una breve introducción, y luego sí vamos a entrar en cómo los sistemas de información geográfica funcionan como una herramienta para el ordenamiento territorial y vamos a ver un caso de estudio. Vamos a hablar entonces de qué es el ordenamiento territorial. Como dice aquí en este concepto, se entiende por ordenamiento territorial como un proceso y una estrategia de planificación por el que se pretende configurar en corto, mediano y largo plazo una organización del uso y ocupación del territorio. Entonces, para ello, para el ordenamiento territorial, tenemos algunas claves. La primera es la ocupación ordenada del territorio basada en toma de decisiones. Es decir, que los espacios de ese territorio deben estar correctamente configurados de manera que respondan a decisiones tomadas a nivel de políticas públicas, que es una parte muy importante que tenemos que tomar en cuenta siempre que hablemos de ordenamiento territorial. Está ligado a políticas públicas y está atado a ordenamientos jurídicos. Otra clave es la sostenibilidad de su uso desde el punto de vista social, económico y ambiental. Debe ser autosustentable, debe tener un funcionamiento, el ordenamiento territorial, de forma tal que podamos mantenerlo en el tiempo desde estos tres puntos de vista, desde la parte social, toda la parte poblacional, toda la parte de la dinámica económica y la parte ambiental, para que la parte ambiental se mantenga siempre en buen estado. A propósito de eso, lo que es la armonización con el ambiente y con la seguridad a corto y mediano plazo. Cuando hablo de seguridad, me refiero a la parte de riesgos, gestión de riesgos, la seguridad física del territorio, donde tengamos controlado todo lo que tenga que ver con algún tipo de desastre y siempre en una armonización con el medio ambiente. Y cuando hablamos a corto, y mediano y largo plazo, son a través de los planes que vamos a ir implementando y dependiendo de cada una de las situaciones que se vayan presentando y del inventario que se haga, viendo qué problemática existe dentro de ese territorio. Y por último, otra de las claves que me parece muy importante es que se fomenten las relaciones funcionales con los territorios vecinos. Es decir, que nuestro territorio al cual estamos aplicando el ordenamiento territorial, una vez que lo tengamos bien configurado, que tengamos una gestión eficiente, tengamos la capacidad de tener relaciones satisfactorias con los demás territorios. Y cuando hablo de relaciones satisfactorias, tiene que ver con todos los aspectos espaciales, económicos, que tengan buena comunicación, intercambio de bienes y servicios, intercambio de población y todo lo que tenga que ver con una relación entre un territorio y otro. Entonces, para aplicar un ordenamiento a un territorio, se debe elaborar primero un plan de desarrollo bien detallado. Y seguidamente para ello tenemos que dar un primer diagnóstico. Entonces el territorio al que vamos a hacerle el ordenamiento, tenemos que primero estudiarlo y hacer un diagnóstico de cuál es el estado de cada una de las variables que están involucradas, los espacios que vamos a configurar y empezar a atacar las problemáticas que vayamos encontrando. Una vez que tenemos este diagnóstico hecho, hacemos una serie de propuestas que bien sea para solucionar problemas que hayamos encontrado o simplemente propuestas de desarrollo de ciertos espacios y de ciertos elementos, precisamente buscando la sostenibilidad del territorio. Y por último, se tiene que implementar un modelo de gestión y ese modelo de gestión está atado, como dije en un principio, a dos cosas, a políticas públicas que tienen que ser ejercidas por, en este caso, las autoridades competentes, y la parte jurídica.
Tiene que haber una parte jurídica que sea, las leyes que sean compatibles, que sean propicias para estos modelos de gestión. En algunos casos, en algunos lugares no existen esas leyes, hay que crearlas para el momento, o simplemente se van haciendo sobre la marcha. Es la experiencia que tenemos. Para la ordenación del territorio, tenemos aquí un esquema de planes de ordenamiento territorial que quiero destacar algo en particular que es la razón de ser de este webinar. Para el plan de ordenamiento territorial, como vemos en este esquema, tenemos un componente general, luego tenemos un componente urbano y un componente rural si existiese, dependiendo del espacio y del territorio que estemos ordenando. Todo lo que tiene que ver con la gestión y la financiación, los programas de ejecución de los que hablé anteriormente que están ligados con políticas públicas, y aquí justamente aparece la herramienta que nos trae aquí hoy, la cartografía. La cartografía como herramienta para el ordenamiento territorial y en este caso los sistemas de información geográfica como herramienta que no solamente produce cartografía, no solamente nos permite cartografiar el territorio y sus componentes, sino que además nos permite gestionarlo a través de sus potencialidades, que eso lo vamos a ir hablando de aquí en adelante. Aquí también aparece algo de la participación, donde la participación de los habitantes del territorio es muy importante porque nos permite conocer cómo es la dinámica, cómo es la parte cultural, cómo es la idiosincrasia de las personas que allí habitan. Y al permitirles la participación, es un elemento indispensable e importante para la gestión. Vamos a hablar entonces, una vez haber hecho este vuelo pájaro sobre el ordenamiento territorial, vamos a hablar de los sistemas de información geográfica como concepto general. Los sistemas de información geográfica son herramientas que permiten almacenar, manipular, analizar y producir información geográfica. Como su mismo nombre lo dice, es un sistema que está compuesto de varios elementos, como vemos aquí en este esquema, donde con la falta de cualquiera de estos elementos no es posible que exista el sistema de información geográfica. Existe siempre la confusión el mal hábito que tenemos, lo tenemos todos, de llamarle sistema de información geográfica solamente al software que estamos utilizando para la gestión de los datos. Pero como vemos aquí, hay otros elementos indispensables como el hardware, los equipos que vamos a utilizar, cuáles son los datos que vamos a procesar, los procedimientos o la metodología que vamos a utilizar y por supuesto el personal capacitado, el recurso humano que es el que va a ejecutar dichos procedimientos. La estructura de los sistemas de información geográfica y sus formatos de información es a través de capas de información que se superponen una sobre otra dentro de ese territorio. Aquí como vemos en este esquema clásico de los sistemas de información geográfica, calles, uso de la tierra, divisiones administrativas, hidrografía, elevación o una imagen raster. Ahora imagínense esto con muchísimas más capas de información según la gestión territorial que nosotros estemos afrontando, ¿no? Porque por supuesto pueden haber muchas más variables que se superponen unas sobre otras y que es la que nos permite el análisis espacial del territorio. Entonces los sistemas de información geográfico tienen una estructura que la podemos desglosar como se ve en esta imagen. Primero es un modelo de la realidad, como vemos en la izquierda, el cual lo llevamos a un formato gráfico y este formato gráfico está atado a una base de datos. Entonces, realidad más formato gráfico más base de datos da para el sistema de información geográfica. Es muy importante entender esto porque al tener estos datos, que son los datos que vamos a recoger de todas las variables que se van a involucrar en el ordenamiento territorial, tendrán el formato gráfico a través de un mapa y eso va a modelar nuestra realidad. Entonces, para entender también esta parte de la relación entre el ordenamiento territorial
Y los sistemas de información geográfico, es importante que sepamos lo siguiente, que los sistemas de información geográfico permiten básicamente tres cosas. La primera es representar el presente. Aquí vemos un mapa que se llama Mapa Actual de la Zonificación del Uso de Suelo del Distrito Catedral en San José de Costa Rica. Representar lo que en este momento está sucediendo en determinado territorio. Como vemos aquí, se haría un levantamiento donde se determinó cuál es el uso de suelo de cada una de las manzanas y de las parcelas de ese sector de la ciudad, y nos permite conocer en este momento cuál es su realidad, y a través de ese conocimiento cuáles son lo que vamos a implementar, cómo vamos a gestionar esta información para que sea autosustentable y para que sea una gestión efectiva para la población. Luego, los sistemas de información geográfica también nos permiten reconstruir el pasado. Aquí yo puse de ejemplo un mapa de la Gran Colombia de 1824. Un ejemplo simple, pero en el caso del ordenamiento territorial, les puedo dar un ejemplo que nosotros queremos conocer cómo era la situación hace 50 años, hace 30 años de determinado territorio para compararlo qué tanto ha crecido y para poder tomar acciones de cómo podemos seguirlo transformando en favor de la población. Se pueden consultar fotografías aéreas o alguna imagen, algún mapa antiguo y compararlo con lo que está actualmente. Y ahí podemos, reconstruyendo ese pasado, entender de alguna forma la configuración de algún territorio. Por eso es importante y es muy útil que con los sistemas de información geográfica podamos construir un pasado. Y además, los sistemas de información geográfica tienen la otra potencialidad, que es modelar el futuro. Entonces, prácticamente lo que les estoy diciendo es que con los sistemas de información geográfica podemos jugar a hacer la máquina del tiempo, porque podemos hacer y manejar información del pasado construidas en el presente y después modelar el futuro pudiera ser en base a estas dos informaciones. Aquí vemos un mapa donde se hace una propuesta de reconstrucción urbana para Kabul, en Afganistán, que como saben, bueno, fue un lugar donde hubo actos y hechos de guerra, y lo más probable es que haya quedado destruida la ciudad, y se hace entonces una propuesta de reconstrucción y de reconfiguración urbana. Entonces, esta potencialidad de los sistemas de información geográfica como modelo de gestión nos permite precisamente eso, estudiar el pasado para compararlo y entender cómo en el presente se encuentra configurado de cierta manera, y a modelar a futuro para construir y aprovechar los espacios. Entonces, si entramos de lleno en lo que son los sistemas de información geográfica como herramienta para el ordenamiento territorial. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos. Lo primero, que ya lo dije al principio, que es la realización de un diagnóstico. El territorio que está bajo estudio, se le realiza un diagnóstico de todas las variables que vayamos a involucrar. Entonces, con los sistemas de información geográfica, haciendo levantamientos de todo tipo, buscando información, levantamiento de trabajo de campo, se realiza el diagnóstico inicial. ¿Cuál es el estado de una serie de variables que están dentro del territorio? Como cuál es el estado de la vialidad, cuál es el estado de las infraestructuras, cómo es la comunicación, cómo es la movilidad, cómo es el comercio, cómo es la economía, cómo es la parte demográfica. Entonces, esto nos permite construir cartografía y generar una base de datos de diagnóstico, de saber exactamente cómo se encuentra el territorio ahora que vamos a implementar un plan de ordenamiento. El primer producto que generalmente aparece luego de hacer un diagnóstico es el mapa de uso de suelo. El mapa de uso de suelo, el mapa de uso de la tierra. Hacemos en esta parte de inventario y de diagnóstico, conocer cómo está ocupado el territorio. Este es un mapa de ejemplo de la ciudad de Redlands, en California,
donde se ve claramente que hay unas zonas residenciales y hay otras zonas que se ve que son seguramente de uso agrícola, que están en torno de la zona urbana, además de algunas zonas concentradas de viviendas. Entonces, esto ya nos permite conocer cómo es la configuración de cada uno de los espacios, de las parcelas, de las manzanas de la ciudad, de cualquier territorio que esté adyacente y que pertenezca a lo que estamos gestionando. E inmediatamente nos permite empezar a tomar decisiones de delimitación de zonas, de reocupación de zonas. Por ejemplo, si identificamos algún terreno o algún espacio donde se pueda construir viviendas, o donde se desarrolle una nueva zona comercial, o donde podamos desarrollar una nueva zona recreativa, eso nos lo trae el mapa de uso que, que hemos realizado y que hemos levantado como uno de los primeros productos para el ordenamiento territorial. Aquí vemos otro mapa de uso donde están claramente diferenciadas las categorías, que dice que está una zonificación de distritos. Entonces los distritos los han zonificado según su vocación, ¿no? En este caso si es comercial, si es educacional, si es residencial. Y esto tiene que ver con el inventario y con los diagnósticos que hemos ido haciendo. Aquí vemos otro ejemplo. Este se llama Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Floridablanca. Y este es el mapa de uso potencial de suelo, conociendo las potencialidades de ese territorio para que pudiéramos utilizar ese espacio. Ahí lo vemos claramente delimitado. Entonces este es un primer producto. Este es un primer producto que vamos a generar con los sistemas de información geográfica. Una vez que tenemos levantada la información, hecho el diagnóstico, podemos hacer un mapa de uso que nos permita no solamente visualizar, sino tener estadísticas y conocer espacios que podamos aprovechar, problemáticas que pudieran aparecer, y nos da pie para hacer las propuestas para el ordenamiento. Aquí tenemos otro ejemplo, se llama zonificación de uso de suelo del distrito Atillo, creo que esto es en Costa Rica también. Y aquí también vemos unas categorías que, bueno, no se aprecia mucho en la leyenda del mapa, pero están claramente diferenciadas y sectorizadas dentro de la ciudad, donde se puede ver incluso, hay zonas que seguramente son de esparcimiento, de zonas verdes, y que están intercaladas con zonas residenciales. Eso seguramente surgió del diagnóstico inicial. Seguidamente, los sistemas de información geográfica los utilizamos como una herramienta de planificación. Una vez que tenemos todo levantado, el mapa de usos, empezamos a planificar, empiezan a surgir los proyectos para distintas zonas, para el mejor aprovechamiento, para que exista una mejor movilidad, para que económicamente sean funcionales y autosustentables. Aquí vemos una zonificación agroecológica y socioeconómica y un perfil ambiental del departamento de Pando. Y vemos muy claramente que están las categorías bien delimitadas. En este caso es una zonificación agroecológica, es un ordenamiento que se basa en la parte agrícola y respetando la parte ambiental, y donde seguramente debe haber algún aprovechamiento forestal y algún tipo de protección como figura de parque nacional, de reserva forestal, etcétera, para seguramente preservar algún espacio natural. Otra parte importantísima donde se pueden utilizar los sistemas de información geográfica es en la planificación urbana. En el caso de que estemos aplicando un ordenamiento territorial para una zona urbana, nos permite precisamente eso, diferenciar los distintos barrios, las distintas zonas, según muchísimas variables que podemos enumerar y se pierden de vista, desde tipo de vivienda, desde el emplazamiento en el que se encuentran,
metros de construcción, altura de las construcciones, etcétera. Igual si existen, como pasa en muchas ciudades, que existen esta mixtura entre algunas construcciones, donde si encontramos de repente una casa que tenga 2 pisos, entonces la planta de abajo es comercial, pero la planta de arriba es de vivienda, y así sucesivamente podemos ir conociendo cómo es la dinámica y cómo es la estructura de la zona urbana, y nos permite eso, después hacer una planificación, como por ejemplo aprovechar algún espacio para construir viviendas o para quitar aglomeraciones de viviendas por cuestiones de servicio, para aumentar también la movilidad con la vialidad, etcétera. Más ejemplos de planificación urbanística, donde podemos delimitar parcelas, podemos calcular la cantidad de metros cuadrados de construcción, cuál es la accesibilidad a las vías principales. Aquí está súper claro cómo está diferenciado por sectores. Seguramente aquí no tengo la leyenda de las variables, pero podemos inferir que pudiera ser por el tipo de construcción, año de construcción, altura de la construcción, etcétera. Y nos permite hacer ese manejo de la información de manera de poder planificarnos mejor. Aquí tenemos otro, este se llama un plano síntesis de zonificación urbana. Y siempre las zonificaciones con esta, digamos, con este fin, ¿no? Con el fin de gestionar de la mejor manera el espacio, planificar nuevos espacios de ocupación, bien sea para viviendas, bien sea para la zona comercial. Una cosa muy importante que es planificar las zonas verdes, las zonas de esparcimiento, que son parte de lo que es calidad de vida para una población. Con los sistemas de información geográfica, esto también nos permite proyectar la implementación de equipamientos dentro de un espacio, sea urbano o sea rural, la implementación de centros hospitalarios, de centros educativos, de todo lo que tenga que ver con el equipamiento urbano. Aquí vemos también, en este caso en un modelo 3D, donde se puede apreciar, donde se puede planificar, en este caso aquí a la izquierda, se puede implementar una zona de hospitales, por ejemplo, o zonas de salud con fácil acceso, cerca de zonas residenciales. Otra super potencialidad de los sistemas de información geográfica como herramienta es los servicios en red. Calcular, implementar, gestionar todo lo que tenga que ver con servicios en red. Cuando hablo de servicios en red, eso va desde líneas de transporte público, recogida de desechos, todo lo que tenga que ver con la parte de la recogida y movilización de desechos urbanos, todo lo que tenga que ver con la calidad y estado de la vialidad, todo lo que tenga que ver con las telecomunicaciones, el acceso y el alcance de las telecomunicaciones, el servicio de agua potable, a todo eso nos referimos con los servicios en red, y esto nos permite una gestión, una buena gestión de los servicios dentro de un territorio, porque en este caso, como vemos en el ejemplo, están diferenciados por colores porque son rutas diferentes de transporte que confluyen en un mismo sitio, pero que permite atender a toda la población. Aquí vemos otro ejemplo de servicios en red. En este caso me parece que es también rutas de transporte. Pero como les digo, como les dije antes, todo lo que tiene que ver con la gestión en red dentro de un territorio y que satisfaga a toda la población.
Se puede utilizar también como catastro urbano. Catastro urbano muy, muy importante para saber la tenencia y todo lo que tenga que ver con esta parte jurídica, ¿no? De la posesión de una parcela, de un inmueble, y que con los sistemas de información geográfico dentro del marco del ordenamiento territorial lo podemos gestionar perfectamente. Aquí también vemos otro ejemplo de catastro. En este caso este mapa tiene que ver con vinculación de rentas de catastro. Esto nos permite también el tema de la recaudación del impuestos. Nos permite gestionar también porque podemos hacer un inventario espacial de cuáles son los propietarios, en este caso, que pagan o no pagan el impuesto, y si existe un patrón dentro de ese territorio, pues somos capaces de identificarlo con los sistemas de información geográfica. De repente un patrón donde aparezca que un barrio la mayoría de las personas no han cancelado el impuesto, entonces ya es un tema de estudio más profundo y que los sistemas de información geográfica nos permitieron identificarlo. La gestión de riesgo muy importante para el ordenamiento territorial de ese espacio, un aspecto que no puede dejarse de lado. Tal como les mencioné al principio, tiene que ver con la seguridad física, donde según cómo esté configurado ese territorio, las características físicas, pendientes, si tiene zonas de inundación, entonces nos permite identificar zonas de riesgo. En este caso, aquí como vemos, las zonas en color rojo son las que tienen mayor riesgo, las zonas en amarillo un riesgo medio y las zonas en verde prácticamente sin riesgo. Entonces eso nos permite seguir tomando decisiones a la hora de elaborar algún proyecto, de gestionar algún tipo de construcción, etcétera. Las relaciones funcionales, los sistemas de información geográfica nos permite precisamente gestionar las relaciones funcionales. Cuando hablo de relaciones funcionales, son las relaciones entre centros poblados que pueden estar dentro de ese territorio o las relaciones funcionales de este territorio que estamos ordenando territorialmente con sus territorios vecinos, como había dicho al principio. Entonces, podemos cartografiar y podemos gestionar, podemos conocer cómo es la dinámica entre los distintos asentamientos humanos y de qué tipo es, como por ejemplo puede ser generalmente comercial. Un centro poblado depende comercialmente del otro en cierto rubro, en cierto aspecto. Las personas van de un centro poblado al otro para conseguir dicho recurso, por ejemplo. Y eso lo podemos identificar con los sistemas de información geográfica. Y luego tenemos lo que es el modelo final de gestión, todo lo que son las propuestas y empezamos a construir lo que son los mapas de propuestas. Como les había dicho en la definición de sistemas de información geográfica, lo que es representar el futuro. Y aquí con esto estamos representando el futuro una vez hecho todos los diagnósticos, una vez hecho todos los levantamientos, identificadas todas las problemáticas y elaborados todos los proyectos futuros, entonces hacemos unas propuestas. Aquí vemos un modelo 3D de propuestas o un mapa, dice categorías de ordenamiento territorial de la provincia de Imbabura, esto es en Ecuador, y ya tiene unas características, unas categorías bien definidas de lo que se sugiere para que sea el uso de ese territorio. Les voy a hablar de un caso de estudio, es un caso donde yo participé como especialista en sistemas de información geográfica. En este caso se llamó Estrategia de Intervención Territorial para el área de influencia de las líneas 2 y 3 del metro de Los Teques. Eso en Venezuela, Los Teques es una población que está muy cerca de Caracas, es la capital del estado vecino, del estado Miranda. Y si bien esto no es un plan de ordenamiento territorial en toda su extensión o en toda su expresión, tiene elementos, y tal como lo dice en el título, de intervención territorial, tiene elementos del ordenamiento territorial
para, en este caso, conocer cuál es la influencia de una hipotética o futura construcción o implementación de estas líneas del metro de Caracas, el metro de los Teques, perdón. Entonces aquí vemos la zona con una ortoimagen, cuál es el plan, qué es lo existente. La que ven en línea roja son las estaciones y la parte de la línea que ya existe construida, y las que ven en amarillo son las proyectadas, son las que se están proponiendo dentro de estas estrategias de intervención territorial. Entonces, primero, bueno, se definió un área de estudio donde se encuentran involucradas estas estaciones y estas líneas del metro de los Teques. Se regionalizó, se hizo una regionalización. En este caso, se utilizó el criterio de límites político-administrativos. En este caso vemos 2 parroquias y 2 municipios, el municipio Los Alias y el municipio Carrizal, y las parroquias Los Teques y Cecilio Acosta. Y una de las primeras cosas una de las primeras acciones que se hicieron fue identificar las relaciones funcionales. En este caso, primero, cuáles son los centros urbanos según digamos, su categoría, ¿no? Los Teques lo vemos como uno de primer orden porque tiene varias características que lo ponen de primer orden. En primer lugar, es una capital de un estado, centro poblado importante, muy cerca de Caracas, y donde se concentra más población dentro de esa zona. Y luego vemos otras 2 que son San Antonio y Carrizal, que son caracterizadas como ciudades dormitorio de la ciudad de Caracas, pero que son importantísimos centros comerciales, centros económicos de la zona. Y luego está, como de tercer orden, más pequeño, San Diego, que tiene una relación funcional sobre todo con Carrizal y San Antonio desde el punto de vista agrícola, porque allí es donde existe una gran vocación agrícola y que permite ese comercio de alimentos y de bienes con los otros 2 centros poblados. Luego, un mapa que vimos anteriormente, pero aquí lo vemos con un poquito más de detalles, que son todo lo que son las relaciones funcionales entre cada uno de los centros poblados que están dentro del área de estudio, y vemos que tienen una interacción completa unas con las otras, y cada uno de ellos tienen sus relaciones particulares uno con otro. Puede ser comercial, puede ser de servicios, puede ser agroalimentaria, etcétera. Y aquí el primer producto, que es el que les he mencionado desde el principio cuando empezamos a hacer lo que es la parte del diagnóstico, es un mapa de uso. Y aquí se diferenciaron, se utilizó una imágenes tomadas de Google Earth. Ahora mismo no recuerdo qué tipo de imagen era, seguramente era una QuickBeard. Y bueno, se hizo la interpretación, el procesamiento de la imagen para diferenciar las diferentes categorías. Y como ven, hay un patrón no sé si se llega a ver, si llegan a ver la parte de la leyenda. La parte en amarillo es una parte que es residencial, que es donde está sentada la población, y que gira en torno a la línea negra que ven allí, que es la carretera panamericana. Entonces es una zona que es muy montañosa, con unas pendientes muy fuertes, y que la población digamos, se asenta cerca de la carretera panamericana y en las faldas de las montañas. Y a lo largo de esta carretera panamericana aparecen zonas como una zona industrial, que son las zonas en morado, zonas comerciales, que son las de color naranja. Hay unas zonas agrícolas que las vamos a ver hacia el sureste, que son las zonas cerca de San Diego de los Altos, que es lo que les había mencionado anteriormente, algunas partes deforestadas, y el embalse La Mariposa que vemos en la esquina superior derecha, que es un importante reservorio de agua, no solamente para esta zona, sino para la ciudad de Caracas. Aquí vemos entonces otro detalle con una escala más detallada, pero ya con
la propuesta de las estaciones del metro y el recorrido del metro. Entonces, como vemos, se propone colocarlas cerca de la carretera panamericana, al ser la única vía importante de acceso, lo que permite la gestión de servicios en este caso del metro, y por supuesto donde está concentrada la población, en las zonas en amarillo. Aquí vemos otra zona, la que está cerca del embalse de la Mariposa, exactamente con el mismo patrón, donde aquí se diferencia por líneas, línea 2 y línea 3, y la ubicación de las estaciones según donde se concentra la población, donde hay mayores asentamientos poblacionales. Luego aquí vemos la dinámica regional urbana, eh, donde son las áreas de influencia y hasta dónde influye cada una de las zonas urbanas que vemos aquí. Como podemos observar, hay unas que van apareciendo que son más pequeñas, pero que tienen su área de influencia dentro del espacio. Y bueno, muchas gracias. Por ahora esto fue todo con los ejemplos. Aprovecho para hablarles sobre el curso online de Sistemas de Información Geográfica y Cartografía Digital, tal como lo dijo Eduardo al principio. Es un curso que ofrecemos en la Universidad de UCENS, donde podemos aprender a usar el software QGIS, el software que en este momento es el líder del mercado, un software libre. El curso es certificado por la Universidad de UCENS y, bueno, este humilde servidor es el que dicta el curso. Y para mayor información, bueno, comuníquense con la universidad, se pueden comunicar conmigo, ahí tienen mi número, mi correo y bueno, a la orden para comenzar el curso cuando quieran, si quieren meterse en esto de la cartografía digital y de la gestión territorial. Y para finalizar, aprovecho para que, tal como también mencionó Eduardo, bueno, ahí está también la maestría en ordenamiento territorial, que es 100% virtual y que inicia en el mes de septiembre para que se apunten, se matriculen. Y de verdad que esto es una maestría y un tema que es muy importante para el futuro. Se las recomiendo ampliamente. En lo que tengan la oportunidad, estudien ordenamiento territorial, que es una herramienta de futuro. Quedo entonces para las preguntas.